Capítulo 15. La luz de la luna inundaba el pico nube fragante de la secta corriente espiritual, dispersando un poco de la neblina que lo cubría, y haciendo que la escena fuera espectacularmente hermosa. Más o menos en el centro de la cara este de la montaña, al final de un camino lateral, había una residencia, con un patio. El patio en sí mismo era tan grande como un campo, y estaba lleno de la delicada fragancia de plantas y flores. La residencia era una cabaña de madera, con un escritorio y una cama adentro, todo hecho con un tipo de madera color magenta que emitía un aroma fragante encantador. Este lugar era muy superior a cualquier cosa en el distrito de sirvientes. El patio había sido limpiado, y estaba listo para plantar. Inclusive había un pozo de agua en una esquina. Bai Xiaochun miró alrededor a la escena iluminada con la luz de la luna, y sus ojos brillaron con satisfacción. Discípulos de la secta externa son discípulos oficiales de la secta corriente espiritual, así que naturalmente tienen mucho mejor compensación que los sirvientes. Esta residencia de verdad no está mal del todo. Aunque, recuerdo a hermano mayor diciendo que los discípulos de la secta interna viven en cuevas de inmortales, me pregunto cómo serán esas. Bai Xiaochun miró arriba a la cima del pico nube fragante. Solo discípulos de la secta externa calificaban para vivir en la mitad superior de la montaña. Después de un rato, regresó a su cabaña de madera, donde se estiró con pereza y luego sacó su bolso de almacenamiento. Después de darle una palmada cuidadosamente, una botella con píldoras medicinales apareció al frente de él, al igual que un palillo de incienso verde. «Wow, esta cosa es genial», pensó, acariciando el bolso de almacenamiento afectuosamente. Después de un momento, sus ojos miraron en dirección a la botella de píldoras medicinales y el incienso verde. La botella de píldoras tenía una etiqueta en ella, en la cual estaban escritas las palabras condensación espiritual. En cuanto al incienso, las palabras verde creciente estaban talladas en un lado. Había recibido objetos similares cuando se había convertido en un sirviente. Consumir ese tipo de píldoras podía aumentar su base de cultivo, e inhalar un poco del incienso tendría un efecto similar. Usarlas como están sería un desperdicio. Sería mucho mejor usar primero refuerzo espiritual en ellas. Quizás podría incluso usarlas para avanzar por un cuello de botella en mi base de cultivo. Después de reflexionar el asunto un poco, tomó su decisión. Sin embargo, solo tenía madera unicolor a la mano, así que decidió bajar la montaña a la mañana siguiente para conseguir algo mejor. Habiendo tomado su decisión, se sentó con las piernas cruzadas y empezó a meditar. En lo que consterna su cultivación, nunca se había rendido. A pesar de que su progreso se había ralentizado recientemente, aún pasaba un tiempo todos los días en ello. Todo el propósito de practicar el cultivo era para vivir para siempre, así que por supuesto que lo seguiría haciendo. La noche pasó sin eventos, y pronto era el amanecer. Los rayos del sol pasaban entre la neblina, haciendo parecer como si tesoros valiosos estuvieran descendiendo. Bai Xiaochun había estado toda la noche cultivando. Abrió los ojos, se puso sus ropas de discípulo de la secta externa, y luego salió de su cabaña de madera a buscar el pabellón de las escrituras que había mencionado el hermano mayor el día anterior. El pabellón de las escrituras estaba a cierta distancia de su propia residencia, al otro lado de la montaña. Le tomó como una hora de caminata antes de ver un grupo de grandes pagodas a la distancia. Irradiaban una luz resplandeciente, y emanaban una presión pulsante a todas direcciones. Se encontró unos cuantos discípulos de la secta externa, los cuales andaban por ahí ocupados en sus asuntos. Cuando sintieron que Bai Xiaochun estaba solo al tercer nivel de condensación de Qi, lo ignoraron completamente. A Bai Xiaochun no le importaba, pero considerando que la mayoría de los discípulos que se había encontrado tenían bases de cultivo más altas que la suya, procedió con cautela. Incluso se encontró algunos cuyas bases de cultivo eran tan altas que no podía leerlas. Estos siempre tenían grupos de otros discípulos alrededor de ellos, riendo y charlando con ellos mientras caminaban. Mientras más se acercaba al pabellón de las escrituras, más discípulos veía. Justo cuando estaba a punto de entrar al edificio, un rayo de luz bajó hacia el área desde uno de los picos distantes. Dentro del rayo de luz, era posible ver a un joven de pie en un disco volador, el cual dio vueltas alrededor del pico nube fragante antes de volar de regreso a la distancia.
Ese es Qian Dajin de la sala de la corte. Hermano mayor Qian. Hermano mayor Qian es un discípulo de la secta interna, y también un miembro de la sala de la corte. Es famoso. He escuchado que está en el gran círculo del 8º nivel de condensación de Qi, y tiene acceso a objetos voladores temporales. Estoy tan celoso. Bai Xiaochun también lo miró con celos. Después de que Qian Dajin desapareció, suspiró por dentro. Uno de estos días, cuando pueda volar, me voy a tomar un tiempo cada día para volar en círculos alrededor del pico nube fragante. Murmurando consigo mismo en anticipación, empezó a empujar su camino entre la multitud en dirección al pabellón de las escrituras. El edificio era enorme. El primer piso estaba completamente vacío a excepción de una enorme mesa. Tras la mesa, se encontraba sentado un hombre mayor con los ojos cerrados en meditación. Todos los discípulos que querían pasar pondrían sus medallones de identidad en la mesa. Después de brillar con una luz resplandeciente, pasarían respetuosamente. Copiando a los demás, Bai Xiaochun colocó su medallón de identidad sobre la mesa. Tomó solo un momento para que brillara, después de lo cual lo recogió y siguió a los demás discípulos por las escaleras al segundo piso. Este piso estaba lleno de numerosos estantes, en los cuales estaban amontonados tablillas de jade o el ocasional rollo de bambú. Todos brillaban con un resplandor de luz, haciendo al segundo piso del pabellón de las escrituras un lugar extraordinario. Viendo otra escalera más lejos, Bai Xiaochun miró alrededor y luego se acercó. Sin embargo, cuando intentó dar un paso en ella, su pie rebotó de vuelta. Un joven sentado a un lado, con cejas rectas y un rollo de bambú en su mano. Al ver que algo estaba pasando, levantó la mirada hacia Bai Xiaochun. Bai Xiaochun puso su expresión más encantadora y preguntó al joven curiosamente. Hermano mayor, ¿qué calificaciones se necesitan para subir? ¿Qué, eres nuevo aquí? Respondió el joven lentamente. Tienes que estar en el 5º nivel de condensación de Qi para subir con eso, continuó leyendo su rollo de bambú. Bai Xiaochun podía darse cuenta que el joven no quería ser interrumpido. Olvidándose del tercer piso, empezó a caminar alrededor en el segundo piso. Ocasionalmente agarraría una tablilla de jade para examinarla, o revisaría algún rollo de bambú. Vio todo tipo de técnicas mágicas diferentes, todas las cuales se veían bastante emocionantes. Esto era especialmente cierto de algo llamado, técnica mágica del Dao de la Flama, el cual parecía especialmente excepcional. Después de un rato, encontró la tablilla de jade para el arte del control de caldero violeta. Tenía descripciones e imágenes para los niveles del 4º al 8º. Lo agarró rápidamente y continuó caminando. Pasó un tiempo, y pronto la noche se acercaba. Bai Xiaochun había chequeado alrededor del 70% del segundo piso, y en este momento, la multitud se disolvía. Estas 8 se ven realmente increíble, pensó, observando sus elecciones. Una era un rollo de bambú, un poco desgastado, pero algo que había hecho que los ojos de Bai Xiaochun se abrieran de la emoción en el momento que lo vio. Técnica imperecedera de vivir por siempre. Tomó un respiro profundo mientras examinaba la introducción a la técnica. Aparentemente, cultivar esta técnica al máximo haría a una persona imperecedera y también capaz de vivir por siempre. Jadeando, una vez más examinó el nombre de la técnica, y luego decidió que esta era su decisión. Había empezado a practicar el cultivo con el propósito de vivir para siempre, así que encontrar una técnica como esta casi lo hacía parecer que estaban misteriosamente conectados por el destino. Riendo a carcajadas, sostuvo el rollo de bambú mientras bajaba las escaleras. De vuelta en la sala principal del primer piso, el hombre mayor estaba aún sentado tras la mesa con sus ojos cerrados, viéndose exactamente como antes. Sin embargo, tan pronto Bai Xiaochun colocó la tablilla de jade del arte del control de caldero de Qi violeta y el rollo de bambú de la técnica imperecedera de vivir por siempre, sobre la mesa, los ojos del hombre se abrieron. Miró a Bai Xiaochun de arriba a abajo, lo cual lo dejó temblando. La mirada del hombre se sentía como el relámpago. Temblando, Bai Xiaochun inmediatamente puso su expresión más respetuosa. Agradecidamente, el hombre rápidamente miró abajo al medallón de identidad de Bai Xiaochun.
Discípulos recién promovidos pueden agarrar una copia de los primeros 8 niveles del arte del control de caldera de ki violeta, dijo el hombre lentamente, con una voz ronca. También pueden seleccionar una técnica adicional de su elección. Luego sus ojos se posaron sobre el rollo de bambú de la técnica imperecedera de vivir por siempre, y frunció el ceño ligeramente. Aunque el nombre de esta técnica suena impresionante, está incompleta. Además, mientras más la cultivas, más difícil se vuelve. El dolor es tan enloquecedor que gente normal no puede soportarla. Inclusive la mayoría de los discípulos de la secta interna no pueden cultivarla exitosamente. La mayoría se rinden. Ha estado en el pabellón de las escrituras por bastante tiempo. ¿Estás seguro de que quieres esta magia en particular? El hombre mayor observó a Bai Xiaochun. Después de escuchar las palabras del hombre mayor, Bai Xiaochun tuvo la sensación de que esta técnica estuvo esperando aquí por años solo por él. Luego pensó otra vez en las palabras imperecedero y vivir por siempre y su sangre se sintió como si hirviera. E inmediatamente respondió, Señor, definitivamente la quiero, muchísimo. El hombre mayor no dijo más nada para disuadirlo. Sacudió su mano, sacando 2 tablillas de jade vacías. Después de hacer las copias, se las entregó a Bai Xiaochun, luego no le prestó más atención y siguió meditando. Bai Xiaochun guardó las tablillas de jade. Sus ojos brillando de anticipación, salió del pabellón de las escrituras y caminó de regreso a su residencia. A la hora que llegó de regreso, ya era de noche. Una vez más dentro de su cabaña de madera, se sentó con las piernas cruzadas, tomó un respiro profundo, y sacó la tablilla de jade de la técnica imperecedera de vivir por siempre. Luego circuló su energía espiritual y la envió en la tablilla de jade. Después de cerrar los ojos, el conjuro mágico de la técnica apareció en su mente. Una hora después, abrió sus ojos de nuevo, una expresión pensativa podía ser vista en su rostro. Justo como el hombre mayor había dicho, la técnica imperecedera de vivir por siempre estaba incompleta. De acuerdo a la descripción, la técnica se cultivaba de 2 maneras, interna y externa. Estaba dividida, los aspectos externos eran la piel, músculos y tendones y los aspectos internos eran los huesos y la sangre. En cuanto a esta versión incompleta, apenas contenía la técnica para cultivar la piel. También, el método de cultivo de verdad parecía ser un tormento. Además, para cultivarla requería un enorme consumo de recursos. Sin embargo, había varias magias secretas mencionadas que parecían increíbles. Por ejemplo, había una llamada agarre destructor de gargantas que era supuestamente invencible. Bai Xiaochun dudó por un momento, luego miró una vez más a las palabras imperecedero y vivir por siempre. Finalmente, sus ojos se llenaron de determinación y empezó a seguir la información descrita, usando ambas manos para atacar varios lugares de su cuerpo. Bai Xiaochun estaba enfocado en no morir y vivir para siempre de una manera que sobrepasaba por mucho a otras personas. Por lo tanto, hizo exactamente lo que la técnica requería, y se empezó a golpear a sí mismo toda la noche. Al día siguiente, su cuerpo entero dolía. No importaba si estaba de pie o sentado. Inclusive levantar su brazo dolía. Y sin embargo, apretó los dientes y continuó haciendo como el manual de la técnica decía, y se forzó a sí mismo a moverse. Aulu relájate luego flexiona flexiona luego relaja. Decía, repitiendo una de las líneas de la técnica mientras caminaba dando brincos por el patio. Dejó salir gritos miserables uno tras otro, y las lágrimas llenaban su cara. Finalmente, apretó sus dientes, agarró algunas piedras espirituales y empezó a bajar la montaña. Se dio cuenta que si tenía que moverse, podría bien ir a comprar las medicinas espirituales que necesitaba para obtener la píldora reforzadora de longevidad prolongadora de edad. Eso sería mucho mejor que hacer nada más que ejercicio en su patio. Pronto, numerosos discípulos de la secta externa del pico nube fragante vieron una escena extraña. Había un joven de rostro claro dando brinquitos de una manera rara. También estaba gritando tan fuerte de una manera que parecía casi eufórica. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Bai Xiaochun no quería gritar, pero el dolor era simplemente demasiado. De hecho, dolía tanto que estaba seguro que dolería incluso si no se movía.
Sin embargo, todo lo que tenía que hacer era pensar en las palabras imperecedero y vivir por siempre, y continuó con una determinación perversa. Y así continuó todo el camino bajo la montaña en dirección al mercado afuera de la secta. Temblando, compró todas las plantas medicinales que necesitaba, al igual que un poco de leña para el fuego unicolor. La leña bicolor era mucho más costosa, así que solo compró una pieza. Después de eso, se le acabaron las piedras espirituales. Apretando los dientes, regresó a la oficina de misiones y entregó la misión que había tomado cuando aún era un sirviente. De vuelta, obtuvo la píldora reforzadora de longevidad prolongadora de edad. La píldora era amarilla, y más o menos del tamaño de la uña de un pulgar, y emanaba un extraño aroma medicinal. Observó la píldora, su cuerpo aún con tanto dolor que apenas podía hablar. El sudor le recorría todo el cuerpo empapándolo completamente. Apretando los dientes, caminó de regreso por los escalones al pico nube fragante, dejando un camino de sudor detrás de él. Consiguió bastantes miradas sorprendidas e incluso cínicas de otros discípulos de la secta externa. Después de todo, de verdad estaba sudando mucho más de lo que era normal. De verdad no estaba seguro qué estaba pasando. Para el momento que regresó a su residencia, era la medianoche. Tan pronto entró, colapsó al piso inconsciente. A pesar de haberse desmayado, el dolor lo despertó varias veces a lo largo de la noche. Para cuando la luz del amanecer apareció en el cielo, se despertó y se dio cuenta que el dolor se había ido. Un ciclo menor incompleto, pensó, recordando la introducción de la técnica. Si podía persistir por un día y una noche completa sin desmayarse, eso sería un ciclo menor completo. Si podía completar 81 ciclos menores, eso contaría como una circulación menor. Después de eso, su piel cambiaría, y llegaría a un punto del proceso que no sería tan doloroso. Si la técnica fuera simple, todos lo harían, y luego todos serían capaces de vivir para siempre. Mientras más difícil es, más voy a cultivarla. Luego realmente será imperecedero y capaz de vivir por siempre. Sus ojos se llenaron de determinación, su obsesión con vivir por siempre era fuerte, y realmente había llegado a un nivel impresionante. Ahora que su cuerpo no dolía más, sacó la píldora reforzadora de longevidad prolongadora de edad y la estudió. Estaba a punto de comérsela cuando de repente, pareció acordarse de algo. Mirando alrededor para estar seguro que nadie estaba observando, entró a su cabaña de madera y realizó un gesto de conjuro con su mano derecha, haciendo que apareciera el wok de tortuga. Consumirla así como está sería un gran desperdicio. Lo mejor que puedo hacer es comérmela después de hacerle un refuerzo espiritual. Lamiéndose los labios, sacó la leña bicolor y la encendió debajo del wok de tortuga. Inmediatamente, la leña estalló en llamas, y momentos después, se volvió cenizas. Al mismo tiempo, dos diseños brillantes aparecieron en el wok de tortuga. Después de un momento de duda, colocó la píldora reforzadora de longevidad prolongadora de edad adentro. Casi tan pronto como la medicina espiritual entró en el wok, hubo un destello plateado de luz. Habiendo experimentado esto antes, la expresión de Bai Xiaochun no cambió para nada, y continuó observando el wok. Después de un momento, la luz plateada se desvaneció e, increíblemente, dos diseños plateados podían verse en la píldora reforzadora de longevidad prolongadora de edad. El aroma medicinal que emanaba era mucho más fuerte ahora de lo que era antes, tan fuerte que una olfateada sería suficiente para animar el espíritu. Es una lástima que no tengo nada para hacer una flama tricolor. Levantó la medicina espiritual y se la metió a la boca. En el instante en el que se disolvió, se transformó en una corriente hirviendo que recorrió su cuerpo. Bai Xiaochun sintió su mente temblando, todo su cuerpo se sentía como un horno. Sin embargo, incluso mientras estaba siendo consumido por el calor, el cabello blanco en su cabeza se volvió negro nuevamente. Una poderosa fuerza vital lo repuso, y después de un momento, pudo sentir que era incluso más fuerte que antes. Un poco de sangre salió de su nariz. Gran éxito. Pensó, sus ojos abriéndose ampliamente. De inmediato empezó a cultivar el arte del control de caldero de ki violeta, pero encontró que había poca diferencia. Después de todo, esta medicina espiritual reponía energía vital, no energía espiritual. Más sangre fluyó de su nariz, y la corriente hirviente dentro de él se expandió. Se sentía como si fuera una pelota inflable que estaba a punto de estallar.
Se llenó de incredulidad. De hecho, el resultado de realizar un doble refuerzo en la medicina espiritual aseguraba que el resultado excedía por mucho cualquier cosa de antes, y era mucho más valiosa. La base de cultivo de Bai Xiaochun, que estaba en el tercer nivel de condensación de Qi, simplemente no podía soportarla. En este punto crítico, de repente pensó en la técnica imperecedera de vivir por siempre. De inmediato se levantó y empezó a golpearse tan fuerte como podía. Sonidos como de algo reventándose sonaron, y la corriente hirviente empezó a aclararse. Bai Xiaochun no se atrevía a parar. No fue hasta una hora después que la corriente se desvaneció completamente. Estaba en tanto dolor que cayó al piso, jadeando por aire. Sin embargo, se veía más emocionado que nunca, sus ojos brillaban con un resplandor intenso. Tuvo algo que ver con el refuerzo espiritual, pero lo principal fue la medicina espiritual. Medicina espiritual es extraordinaria, puede incrementar energía espiritual y puede incrementar longevidad. Bueno, me pregunto si habrá algún tipo de medicina espiritual que puede hacer a las personas vivir para siempre. Mientras más pensaba en eso, más se emocionaba, y más brillaban sus ojos. Piconube fragante entrena boticarios. Bueno pues, me voy a convertir en un boticario. Voy a hacer una píldora de vivir por siempre, nunca morir. Bai Xiaochun empezó a jadear, y su intriga por medicina espiritual llegó a un nivel nuevo.